Una pregunta interesante que todos debemos hacernos y incluso es demasiado difícil de responder es ¿por qué es tan difícil conocernos a nosotros mismos? Vamos a estudiar los tres componentes de la personalidad como lo expuso el gran psicoanalista Sigmund Freud. Para esto vamos a utilizar una metáfora muy sencilla y a partir de esa metáfora vamos a ir desprendiendo y vamos a ir mirando cómo cada uno de estos componentes se manifiestan en nuestra vida. Lo primero que debemos saber es que esta teoría de la personalidad es una teoría muy completa y muy amplia, bastante discutida, por cierto. Esta teoría dice que nuestra personalidad consta de tres componentes principales, independientes, pero a la vez interrelacionados el uno con el otro. Y estos tres componentes Freud denominó el ello, el yo y el superyo. Vamos a ver cómo ellos se interrelacionan en la formación precisamente de nuestra personalidad. Y en ese autoconocimiento pues deberíamos tener claro estos conceptos. Para entender este tema interesante vamos a observar la siguiente metáfora. Imagínate un océano profundo y en él un iceberg. Bueno, el océano es el inconsciente. La base donde nace, la raíz de ese iceberg es lo que Freud denominó el ello. La mitad, antes de llegar a la cúspide de ese iceberg, la parte visible, es que parece como una escalera, como lo vas a ver en las siguientes imágenes, es el yo. Freud lo denominó así. Y la punta del iceberg es el superyo. Podríamos observar que el inconsciente está conformado también por una parte llamada el preconsciente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en ese preconsciente se almacena información que no es amenazante y que podemos recordar con facilidad, como por ejemplo que 2 por 2 es 4. Sin embargo, en el inconsciente está almacenada información, pulsaciones, instintos que amenazan con destruir esas estructuras del superyo o del yo. Necesidades ocultas a la conciencia, que si salieran a flote y si todo el mundo viera esas necesidades, pues provocaría un gran dolor para todas las personas que están alrededor, inclusive para la persona misma al conocer estos aspectos desconocidos de sí mismo por la conciencia. Bueno, entonces vamos a definir esas tres estructuras, el ello, el yo y el superyo. De acuerdo a Freud, el ello es esa parte instintiva, esa parte irracional que obedece a las pulsaciones primitivas. Si podríamos traducir el ello en una palabra o decir cuál es su consigna, el placer desordenado, porque realmente el ello es eso, es lo primitivo pero desordenado. Entre ello entrarían las necesidades sexuales, el hambre y todas estas áreas que son necesidades primitivas en el ser humano. Tales pulsaciones, por así decirlo, se alimentan de la energía psíquica y se podría concebir el ello como una fuente de energía ilimitada, por así decirlo, un deseo sin llenadero. Como el ello opera según el principio del placer, su objetivo es la maximización de la satisfacción. Ahora, si quisiéramos entender el ello dentro de nosotros mismos, vámonos a la siguiente experiencia. Un hombre de 40 años tiene una necesidad primitiva de ser atendido sexualmente. Va y paga porque no tiene con quién tener una relación íntima, pues no es casado, no tiene una pareja, no tiene quien le satisfaga esas necesidades, entonces busca rápidamente en quién satisfacer ese instinto primitivo. Va, paga a una prostituta y inmediatamente su satisfacción es plena, es llena. Sin embargo, pasados unos días ya no se encuentra satisfecha esta necesidad, puesto que no tiene una pareja estable, y consecuentemente va y busca otra mujer y así sucesivamente, incluso tener relaciones íntimas sin cuidarse, y en este sentido está
tan irresponsable y tan desordenado que no tiene miedo a un VIH, no tiene miedo de pronto a traer hijos no deseados al mundo, etcétera. Esta es la irracionalidad del ello, si queremos entenderlo con un ejemplo. El segundo componente de la personalidad que nos mencionó Freud es el yo. ¿Cómo opera el yo? El yo es ese componente lógico, racional, que ayuda, por así decirlo, como a ponerle un freno al ello, a no ser tan desbordante y a proteger más al individuo, a la persona, y llevarlo a integrarse a la sociedad. Él comienza a desarrollarse poco después de que hemos nacido, a diferencia del ello que desde que nacemos ya ese instinto primitivo. Entonces el yo comienza a desarrollarse poco después de haber nacido, precisamente para ponerle unas pautas, unos lineamientos a fin de que la persona conserve, por así decirlo, un equilibrio mayor mientras va desarrollándose en la vida. Es una parte más lógica, más racional, que actúa de acuerdo a ciertos principios sociales. Si queremos descubrir cómo actúa el yo en nuestra personalidad, podríamos observar la imagen de un hombre que acostumbra a quitarse el estrés tomando licor. De pronto una parte de su interior, este sería el yo, le dice: mira, ya parece que estás desarrollando alcoholismo, deberías buscar ayuda profesional. Y este hombre comienza a asistir a Alcohólicos Anónimos y comienza un proceso de desintoxicación y comienza un proceso de contar el problema, una recuperación. Y sin embargo, pocos días después, saliendo del lugar, se encuentra uno de sus mejores amigos que le brinda un trago de licor. Él recuerda el placer que le provoca consumir esta sustancia y entonces decide echar todo el proceso de recuperación a la basura solo por unos instantes de placer. Aquí podemos ver la relación que existe entre el ello y el yo, que están en una pugna. Están enfrentados, el uno buscando que el otro satisfaga sus deseos desordenados y el yo por su parte dejándose derrotar, en este caso por el instinto primitivo. Después de haberlo hecho, de haber disfrutado de ese placer momentáneo, se siente muy mal. Mientras que el yo es esa parte de la conciencia que llevó a este hombre a buscar ayuda profesional, pero que no pudo prevalecer ante los deseos del ello, esos deseos primitivos y desordenados, incluso destructivos. Pues aquí es donde entra a jugar un papel preponderante el superyo. El superyo se podría denominar como esa conciencia moral, esa parte alta que queremos que todos vean de nosotros, esa parte buena, noble, altruista, y que le echa la culpa. Es como esa voz de la conciencia, pero ya culposa, que persigue al yo para decirle que le explique el por qué cayó en las pretensiones del ello. Es como una voz de culpabilidad, esa como que dicen por ahí, la voz de la conciencia. Esta ya es un yo consciente, por así decirlo. Entonces por eso se interrelaciona el yo con el superyo. Dicho lo anterior, según lo afirma Freud, existe una lucha eterna, interminable aparentemente, entre el famoso yo y el superyo, apoyados también por una estructura no visible conocida como el ello, que en realidad es los impulsos desordenados y primitivos. Por su parte, el superyo siempre va a querer dominar sobre el yo. Freud se ha convertido actualmente, fue controvertido en su tiempo, actualmente se ha convertido en pionero de inclusive prácticas clínicas donde se ha utilizado el psicoanálisis como la base para detectar algunas enfermedades y desarrollar incluso tratamientos para las mismas. Volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué es tan difícil entonces conocerse a uno mismo? Porque para conocerse a uno mismo y saber quién es uno, pues quizás si nos vamos un poco por los lineamientos de Freud, aunque hay muchas teorías y muchas de ellas divergen, son distintas,
deberíamos entender que no es tan fácil enfrentarnos a partes desconocidas de nuestro interior y precisamente llegar a conocer cosas que ni siquiera nuestra conciencia ahora sabe de nosotros mismos. De hecho, inclusive se puede llegar a caer en sesgos o en prácticas no revisadas, no verificadas, y incluso han habido casos y experiencias clínicas donde personas han documentado que las han llevado a trances extrasensoriales y han recordado cosas, pero realmente incluso el cerebro puede inventarse estas experiencias que tal vez la persona nunca le han ocurrido. Por ejemplo, personas que dicen haber recordado que las violaron o cosas así, y tal vez no son cosas que en realidad le hayan ocurrido. Entonces es muy delicado basarse únicamente, por decirlo así, en el psicoanálisis, o basarnos solamente en una experiencia de autoconocimiento, ya sea por medio de la meditación, los tratamientos ancestrales o prácticas alternativas, porque inclusive se podría caer en estos sesgos, en estos errores. Entonces, este ha sido todo nuestro tema por el día de hoy. Es un tema muy importante, esos tres componentes que, según Freud, componen nuestro ser, como lo son el yo, el super yo y el ello.